Hola, ¿qué tal? De nuevo, qué gusto me da saludarlos. Otra vez me encuentro aquí en Barrio Vivo, la calle Pirineos, el número 89, en la colonia Portales Sur, entre Bélgica y Balboa. Hoy voy a tener el gusto de presentarles a Mauricio Alan Terrón Torres, un mexicano en acción. Acompáñenme. Mexicanos en Acción. Un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan. Otra vez me encuentro en Barrio Vivo, aquí en la colonia Portales, como les mencioné hace un momento, en la entrada de este programa, y tengo el gusto de presentarles a Mauricio, que nos ha hecho favor de recibir aquí de nueva cuenta, pero ahora sí, invitado a la mesa para platicar, ¿sí? En este programa. Mauricio, muchísimas gracias por recibirnos, muy amable. Al contrario, ustedes, muchas gracias por visitarnos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y bueno, pues este es Barrio Vivo. Estamos para servirles. Muchas gracias. ¿Y te parece bien que nos hagas favor de comentar un poquito de Barrio Vivo, simplemente como una cápsula informativa, y pasamos ya a la parte que me interesa que podamos compartir para que te conozca la gente que nos ve? ¿Ok? Obviamente también me interesa que sepan de Barrio Vivo, ¿no? Sí, gracias, muy amable. Bueno, Barrio Vivo surgió con la idea de ser un lugar, llamémoslo así, ecléctico. ¿Por qué ecléctico? Aquí tenemos exposiciones de pintura, fotografía, etcétera, música. Previo a la pandemia había eventos cada sábado, ¿no? Había diferentes expresiones musicales, ya fuesen originales, ya fuesen pues, covers, ¿no? Lo que conocemos como covers, de cualquier género. Hemos tenido grupos de cámara, grupos corales, rock, blues, jazz, folk, o sea, lo más variado que se puede uno imaginar, duetos, etcétera, ¿no? Se han hecho también presentaciones de algunos libros, ha habido cine, aquí los jueves tenemos cine, a las 5:30 de la tarde tenemos una pequeña salita donde proyectamos algunas películas. Ahorita está terminando un ciclo de cine mexicano y en la cartelera aparecerá en la página de Barrio Vivo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Barrio Vivo era eso, conjuntar un poco todas las posibles expresiones artísticas. Ha habido exposiciones también de escultura, performance y demás. Y bueno, aparte tenemos barra de café, tenemos Delicioso, por cierto. qué bueno que les guste. Y tenemos el área de restaurante donde, bueno, hay comida mexicana, tenemos también pastas, ¿no? Tenemos hamburguesas, unas hamburguesas muy particulares, ¿no? Que son como parte pues, de la comida especial que tiene Barrio Vivo. Y bueno, pues ese es un poquito lo que queremos mostrar de Barrio Vivo. Algo importante aquí, por ejemplo, todo el pan se hace en Barrio Vivo, ¿no? El pan salado y el pan dulce, ¿no? Todo el pan se hace aquí, cuidando eh, cero conservadores, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, Barrio Vivo se encuentra en la colonia Portales Sur, en la calle de Pirineos, y ojalá nos visiten próximamente, ¿no?
De veras, vengan, no se lo pueden perder. Una carta deliciosa. ¿Eh? Ahora sí, pasemos a esta parte donde me interesa mucho que las personas, como decía hace un momento, que nos ven, te vayan conociendo. ¿Quién es Mauricio? Pero Mauricio es quien es producto de su historia, como todos. Entonces, llévanos a esa historia. Desde que naces, dónde naces, tus estudios, tu primaria, tu secundaria, y qué cosas en estas diferentes etapas te van marcando para tu vida, para tomar las decisiones de vida que fuiste tomando y que te hacen ser quien eres el día de hoy. ¿Sí? ¿Empezamos bien por ahí? Perfecto. Bueno, Mauricio Terrón, toda mi infancia la viví en Azcapotzalco, en la colonia Nueva Santa María. Nací en la Santa María de la Ribera. Había una clínica en la calle de Naranjo y obviamente hoy ya no existe, pero ahí llegué a este lugar llamado Tierra, ¿no? Y bueno, toda mi infancia y parte de mi juventud la viví en Azcapotzalco, ¿no? Estudié la primaria en la colonia de Platico, en la José Vasconcelos, una de las escuelas primarias muy vieja, que es de esas enormes escuelas primarias que en algún punto las tuvieron que dividir y formar dos de lo grande que era, ¿no? Entonces estuve en la José Vasconcelos, luego pasé a la secundaria México en la colonia Obrera Popular, que es una colonia que está justo frente a la Nueva Santa María, y posteriormente entré al CCH. Tuve la fortuna de entrar a la UNAM, ¿no? CCH de Azcapotzalco, ahí estuve 4 años, lo cursé en 4 años en CCH. Y después del CCH, digamos, me tomé un pequeño break antes de seguir estudiando por cuestiones pues obviamente tenía que trabajar y cosas de ese tipo. Y algo muy particular, me interesaba mucho la música. Me interesaba mucho la música y quería hacerme de mi equipo, ¿no? Para poderme dedicar. Yo empecé a tocar la guitarra a los 12 años, ¿no? Justo cuando estaba saliendo de la primaria, había una guitarra colgada en la casa, en el pasillo de la casa de mi abuela, que tenía años, desde que yo me acordaba. Digo, ya saben que en las casas de los abuelos que puede permanecer una moneda en una mesa durante X cantidad de siglos, ¿no? Y ahí estaba esa guitarra, estaba rota. Y un día le pregunté a mi abuela que de quién era, y me dijo, es una guitarra que fue de tu tío. Le dije, ¿puedo arreglarla así? Pues bájala y a ver si sirve. La bajé y estaba rota. A mis 12 años, pues como pude, la pegué, le compré cuerdas y demás, y ahí comencé. ¿Okay? Comencé por ahí a tratar de aprender música, a preguntarle a algunos de mis tíos tocaban la guitarra, entonces veía qué era lo que hacía y por ahí me iba metiendo. Entonces, paralelo a la escuela, a la secundaria y a la prepa, pues bueno, al CCH me dediqué a tocar la guitarra. Es curioso porque nunca pensé qué podría hacer en la vida, ¿no? Sino desde el momento que agarré la guitarra siempre quise hacer eso, dedicarme a la música. Después, obviamente, conforme va uno creciendo, van creciendo otros intereses, ¿no? Pero bueno, así fue como comencé la música, ¿no? La guitarra. La guitarra en particular, luego ya me fui metiendo en otras cuestiones más amplias de la música. Pero así fue. Entonces, cuando terminé el CCH, me puse a trabajar. Trabajé, se puede dar se puede hacer trabajé en la Domecq un tiempo, ¿no? Trabajé en la Domecq un tiempo, el tiempo necesario para comprar mi equipo, ¿no? Y una vez que compré mi equipo, bueno, yo ya para ese entonces, estoy hablando, tenía como unos 22 años, ya me empecé a dedicar de lleno a tocar en grupos, en bares, cositas de ese tipo. Y no fue que entré hasta los 27 años a la universidad a estudiar la carrera de filosofía, ¿no? Entonces, fue a los 27 que decidí ingresar a la facultad. Esa es otra de las cuestiones. Cuando yo estaba en el CCH, dentro de toda la gama de posibilidades que te da la universidad, desde el principio pensé en la facultad de filosofía, pero es algo curioso, la música me llevó a la filosofía. Cuando yo iba en la secundaria, un amigo mío, creo que en segundo año, él estaba sentado
en la primera fila del salón, yo estaba en la última, y me grita, hey, Terrón, porque todos me decían Terrón, hey, Terrón, mira lo que compré. Era la biografía de Jim Morrison, ¿no? Y ya ahí en la charla le pedí que me lo prestara. Entonces, a la hora que había deportes o a la hora del lo que era el recreo, yo me ponía a leer el libro, ¿no? Y ahí conocía muchos pensadores que luego me influenciaron mucho, me impactaron mucho, ¿no? Escritores como Jack Kerouac, William Burroughs, o sea, toda la generación beatnik que le tocó de cerca a Jim Morrison, ¿no? Dylan Thomas, luego de ahí Bob Dylan, ¿no? Que también se convierte hasta la fecha, es el último de la generación beatnik. Y Nietzsche, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Habla de la catarsis, este libro. ¿Qué más? Bueno, no sé, hay varios autores que por ahí empiezan a aparecer, poetas también, porque Morrison era, aparte de ser cantante de rock, pues era un poeta, ¿no? Y eso me llevó a la filosofía, ¿no? En la biografía de Jim Morrison me llevó a la filosofía. Pero antes de leer la biografía de Morrison, en la materia de español me escribieron un libro que se llamaba El galano arte de leer, que todavía conservo, el volumen 1, y ahí conocí a muchos autores latinoamericanos y algunos a nivel mundial como Tolstoy. Borges ahí lo conocí. Y esos dos libros fueron los que me llevaron de alguna manera pues, a tomar la decisión de estudiar filosofía y un poco a la poesía, literatura, cosas de ese tipo. Curiosamente un libro de filosofía, un libro de literatura de secundaria y un libro de una biografía de un artista de rock, un cantante de rock, ¿no? Son los que me catapultaron. Y obviamente, bueno, en el caso de la biografía de Morrison, pues estaba muy relacionada con la música, ¿no? Entonces, por ahí nos fui, ¿no? Llegando a la Facultad de Filosofía, fue en el año del 97. Los años previos al estallido de ahora sí que de la gran huelga, porque duró 10 meses, ¿no? La huelga del 99-2000, yo llevaba 2 años cursando la facultad cuando cayó la huelga, ¿no? Entonces, una vez que termina la huelga, pues la universidad tardó bastante tiempo en poder reorganizarse, reactivarse, y bueno, yo ya participé en la huelga, pero terminado la huelga, pues había que trabajar, había que hacer otras cosas, ¿no? Y dejé la carrera pendiente. Nunca dejé la carrera en sentido estricto olvidada, porque iba cada vez que podía tomar o un seminario o alguna materia con algún profesor, conocía ya bien a los profesores. Iba y me metía, no sé, metafísica, ontología, qué sé yo, alguna materia. Estaba después de la huelga, Enrique Duce, profesor de la Facultad de Filosofía, que escribió el libro Filosofía de la Liberación, se llenaron sus salones así a reventar, ¿no? Digo, obviamente había un movimiento político muy fuerte. Entonces, yo tomaba clases con él, ya era de oyente nada más, y bueno, así estuve, entre que trabajaba, me dediqué a hacer muchas cosas a lo largo de la vida, paralelamente a la música, porque la música siempre es complicada, ¿no? Entonces, trabajé en muchos oficios. Ahorita, retomando desde la juventud, platicaré un poquito ahí al respecto de los oficios, y desde albañil, ¿no? Cuando era adolescente, hasta en algún momento manejé un taxi, trabajé en un montacargas en la Domecq, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas por ahí que fui haciendo paralelamente para poder mantenerme en la música todo el tiempo. En algún punto ya empecé a dar clases de música. Empecé a dar clases de música, clases de guitarra, clases de armonía. Y yo, básicamente, la música en sí la aprendí toda de manera autodidacta, aunque llegó un punto en el que empecé a tomar algunos. En ese tiempo no eran licenciaturas, eran talleres en la escuela superior. En la de música eran talleres. Y tomé algunos para, digamos, afinar cosas que obviamente tenía dudas, como autodidacta, pero a ver algo que no queda completo o acabado, ¿no? Y algo que mejorar, algo que pulir y demás. ¿Cómo la resuelvo? Pues obviamente eso se estudia. Entonces, bueno, ahí sí fue un poquito
de un lado a otro fue mi vida en esos años, estuve en la universidad. Y posterior a la universidad, estaba platicando, regresaba, tomaba algunas materias, y hasta hace como 10 años regresé a terminar la carrera. Tendría como 42 años. Y me topé con la sorpresa que era un nuevo plan de estudios, entonces tuve que tomar más materias que me había llevado, cosas de tipo, pero fue muy gratificante estar de nuevo en el aula. Pero, fue un poco raro con mis compañeros muy chiquitos. Yo no dice tal. Luego entra una ocasión muy curiosa. Están todos los compañeros al inicio de un semestre afuera del salón. Y llego yo y me paro en la puerta pues, para ver quién estaba y todos se metieron y se sentaron. Y luego me metí, me senté yo y entró el profesor después, pues, claro que yo era el profesor, ¿no? Y obviamente el profesor era un muchacho como de 30 años. Parecía más un estudiante. Y bueno, pero ya al poco tiempo me acostumbré, fue muy gratificante volver a la facultad. De hecho, no, justo antes de la pandemia todavía iba a tomar algunas clases. He estado con algunos profesores que se volvieron ya grandes amigos míos, ¿no? Salvador Gallardo, uno de ellos, que me invitó en algunos momentos a participar en sus clases, porque, bueno, a él le interesa y le gusta mucho el arte, la música. Salvador Gallardo es nieto de Salvador Gallardo, el dentista, ¿no? Entonces, pues, se deriva de ahí, ¿no? Todo esto, la poesía, etc. Y llegué a tomar clases con él y luego él me llegó a invitar, ¿no? Pues, referente a la música, ¿no? Porque veía él autores que tomaban la música parte de su forma como elemento para poder explicar algún tema en particular. Y bueno, ahí era donde entraba yo, ¿no? Ayudaba en esas cuestiones de la música, yo llevaba música, yo ponía algunas cosas. Y eran trabajos muy bonitos, ¿no? Con él. Y bueno, pues así, hasta previo a la pandemia, a grandes rasgos, ¿no? Digo, es una vida de hace 50 años. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Y definitivamente sí, la música lleva a la matemática y la matemática inevitablemente a la filosofía, ¿no? Sí, ese es el camino de la asociación. ¿Cómo es importante, y esto para todos los que nos están viendo, cómo son importantes ciertos momentos en la vida que no los logramos visualizar exactamente cuando suceden, sino los vamos entendiendo hasta después? Y lo comento porque pues, es una invitación a todos a que estén atentos a todo lo que pasa en su vida y traten de entender por qué pasan ciertas cosas, porque un detalle como una guitarra colgada, rota, ¿sí? En una pared en casa de tu abuelita, un compañero que de repente levantó, porque bien pudo haberlo no levantado y no habértelo mostrado, y sin embargo lo levantó y a ti te lo mostró en particular. Y después una profesora que pidió para la clase un gran libro que es El galano arte de leer. Me hiciste acordar exactamente en dónde lo tengo en mi librero. ¿Sí? Son elementos que te marcaron, que llenaron. ¿Todavía conservas esa guitarra que estaba en casa de tu abuelita? No la conservo porque en algún punto bueno, salí de mi casa, ¿no? A los 23 y dejé algunas cosas. Y en algún momento, entre los movimientos que iban a hacer en la casa de mi abuelo, se rompió la guitarra, ¿no? Y mi abuelo dijo, bueno, pues esta guitarra ya no sirve, y la tiró. Yo no estaba presente en aquel tiempo. Cuando regresé un mes después a buscarla, ya no estaba, ¿no? Eso es algo que sí me hubiera gustado conservar, ¿no? Porque la arreglé, la pinté, me acuerdo que la barnicé. Obviamente, pues un niño de 2 años lo que puede hacer. Me quedó horrible, pero era mi guitarra y con eso aprendí, ¿no? Yo tenía un cariño muy especial. Pero bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Se perdió el instrumento como tal, pero bueno, ese instrumento me llevó a construir luego mi vida, ¿no? Mi existencia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ahí comencé, ¿no? Y sí, como dices, hay elementos en la vida que si uno, pasado un tiempo, voltea hacia atrás,
se da uno cuenta que es el devenir de ese momento. ¿Sí? El devenir es, inviertan la palabra, ¿no? Es un venir de ese momento en el que me mostraron el libro, en el que vi esa guitarra, en el que me pidieron ese libro del Galano Arte también. Pues la consecuencia es lo que soy ahora, ¿no? Aristóteles decía, ¿no? Tú preguntas, ¿cómo puedo ser feliz? Pues no puedes darte cuenta hasta que no eres viejo, ¿no? Hasta que no ya tienes un recorrido y volteas hacia atrás y dices, realmente disfrutaste la vida y eres feliz en el punto en el que ya te encuentras. Obviamente es el devenir de todo esto, ¿no? De todo lo que ya viviste, hiciste, dejaste de hacer, las decisiones que tomaste, ¿no? Pero es hasta cierto tiempo, hasta que ya tienes cierta edad que puedes voltear hacia el pasado y darte cuenta. ¿Qué te parece, Mauricio, si nos vamos a una pequeña pausa y de regreso dividimos la charla en dos partes? Uno, la parte de la filosofía, la retomamos. ¿Qué pudiste hacer después de estos estudios? ¿Qué lograste desarrollar a partir de esta preparación profesional? Inclusive cómo la mezclaste con la música. Y después de eso nos vamos a la parte de la música, porque ahí ha habido también un crecimiento muy importante, ¿no? Has desarrollado muchas cosas ahí. ¿Te parece bien? Bueno, pues en un momentito regresamos, no se vayan. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. The next morning, in the suit that I was born in, breathing you in. Did we spend the night dancing, cumbia and laughing, music till the end? Everything about today won't be here tomorrow. Whatever we forgot to say, happiness or sorrow, but what about tomorrow? I told you I was too scared. You told me you were still there, waiting on a sign. Black coffee and ice cream, a morning after a slow dream, wishing you were mine. Everything about today won't be here tomorrow. Whatever we forgot to say, happiness or sorrow, but what about tomorrow? We'll remember the morning warmth upon our skin, when the
this is over, will we walk away or go dancing again? Woke up the next morning in the suit that I was born in, and my feet on the ground. I knew that you were leaving, I knew that this feeling might not stick around. Everything about today won't be here tomorrow. Whatever we forgot to say, happiness or sorrow. But what about tomorrow? Oh. Everything about today won't be here tomorrow. Whatever we forgot to say, happiness or sorrow, but I still think about tomorrow. Pues ya estamos de regreso aquí con Mauricio. No, gracias a ti, Mauricio. Mauricio, retomemos esta parte de la filosofía. Me llama mucho la atención, y es una de las cosas que hablan bien de ti, el hecho de que, aunque fue en partes, quién sabe si no se hubiera atravesado la huelga de la universidad, a lo mejor hubieras terminado en un solo momento. Pero se atraviesa la huelga, que eso te lleva a hacer otra serie de cosas. Pero el que hayas regresado a terminar algo que habías empezado, te digo que es algo que habla bien de ti. El regresar después de tanto tiempo, la anécdota tan bonita, porque es bonita, de mis compañeros pensaron que yo era su maestro, ¿sí? Ya después, y ojalá podamos platicar, a lo mejor fuera de cámara, de qué pasó cuando se dieron cuenta que no eras su maestro. Pero terminas la carrera. ¿Qué hiciste después? ¿Trabajaste, desarrollaste algo a partir de esa licenciatura, o nada más fue para cerrar ese ciclo y fortalecer otra cosa? Bueno, terminar la carrera de filosofía en términos meramente académicos es cumplir un ciclo, ¿sí? Empiezas y terminas. Pero la filosofía es un camino que recorres toda la vida, ¿no? La filosofía no cumple la función de obtener un título, sino la filosofía es la forma
en cómo te relacionas con el mundo, ¿no? Cómo lo ves, cómo lo piensas, pensar el mundo, ¿no? La filosofía te enseña a pensar el mundo, ¿no? Entonces va más allá de haber terminado la carrera y dedicarme a hacer a hacer docencia o investigación o algo así. Yo tengo dos amores, la filosofía y la música. En términos prácticos me dediqué a la música, pero la filosofía la relacioné con la música en el ámbito de la estética. Porque pues justamente cuando yo estaba en la huelga, bueno, cuando pasó lo de la huelga de la UNAM, me interesaba mucho la filosofía política. Pero siempre estuve interesado en la estética, ¿no? En la música. Y en realidad pues, lo que escribí ya como tesis al final fue relacionado con la música y el tiempo, ¿no? Porque la música solamente existe en el tiempo, ¿no? Es una abstracción por completo. No tiene cuerpo, no tiene, digo, una partitura no es música, ¿no? Una partitura son símbolos que están en un papel, que al que sabe leerlos, pues los interpreta con un instrumento. Tocar un instrumento tampoco es propiamente la música, sino es eso que percibimos, que no tiene cuerpo, que no tiene forma, pero que es tremendamente emotivo, ¿no? Que nos habla de muchas cosas, ¿no? Que pues, se ha dicho, ¿no? Nietzsche lo dice también, ¿no? Donde termina la palabra, continúa la música. Y bueno, la filosofía siempre está conmigo en mi vida cotidiana, en la manera en cómo veo y percibo el mundo, ¿no? Pero ligada a la parte académica solamente en esas cuestiones de apoyo con algunos profesores que están relacionados sus materias, o más bien los profesores lo relacionan con la música. Pero fuera de eso, no la he dejado, digo, sigo estudiando ahorita por la pandemia, y bueno, pues, cosas que leo en mi casa, pero en realidad la sigo como en algunos seminarios, algunas cosas así que voy tomando, o que tomaba en la Facultad de Filosofía. Así, ese ha sido mi continuo en la filosofía. No me dedico del 100% porque la verdad es que la música y la filosofía es, llamémoslo así, se requiere de la soledad para hacer filosofía. Se requiere de encerrarse en un cuarto y pensar. Con el autor, estás viendo a Kant o al que se te antoje, pero estás ahí en ese cuarto pensando y dialogando con el filósofo. Y la música es todo lo contrario, es un abierto, ¿no? Es un estar con el mundo, ¿no? Son sentimientos, es fuerza, es otra cosa, ¿no? Entonces, pues la música fue el camino que había elegido como para incluso vivir en términos económicos, ¿no? Altas y bajas, pues siempre, ¿no? Y son muy demandantes ambas, entonces tienes que elegir entre una y otra, ¿no? Y obviamente la filosofía no se queda afuera, se queda dentro de la música que yo hago, pero ya no puedo participar tanto en ella en términos académicos. Entonces esa fue digámoslo así, la separación que hice, ¿no? Para los amigos que nos están viendo y escuchándote, y me estaba llamando mucho la atención y necesito preguntarte algo. ¿Qué tan filósofos son todos los que no estudiaron filosofía? ¿Sí? Bueno, creo que la filosofía surge de una pregunta, ¿no? Todo el que pregunta puede empezar a hacer filosofía. ¿Qué tan filósofos? Pues no hay un rango en realidad, ¿no? Eso es, se mide en términos académicos dentro de la academia. Fuera de la academia, hacer una pregunta y ya estás en una posición filosófica. Entonces, algo que nosotros ahí en la facultad, a raíz de la huelga, buscábamos era llevar la filosofía a las calles. De hecho, antes de de la pandemia, con algunos profesores con los que tomaba clases, Carlos Vargas, por ejemplo, un queridísimo profesor, muy joven, él, brillante, es una mente brillante de ahí de la facultad, hablábamos o él mencionaba algunas cuestiones de cómo llevar la filosofía a la calle, ¿no? Cómo llevarla al mercado, como un poquito pensando en Sócrates, ¿no? Que iba por Atenas preguntándole a la gente qué es la justicia, qué es el amor, qué es esto, qué es lo otro, ¿no? Y esa pregunta es importante porque la filosofía se cierra en la parte académica. El lenguaje es complejo, entonces habría que tratar de
hacerlo ligero para llevarlo a la calle. ¿Y cómo podemos empezar a hacer filosofía en la calle? Pues preguntando. Entonces cualquiera que pregunte, en realidad ya depende de la pregunta, claro está, pero cualquiera que pregunte puede empezar a hacer filosofía. Cualquiera que pregunte y que a partir de la respuesta, ya sea que se la dé él mismo, ¿sí? O la reciba de alguien más y reflexione en función de esa pregunta, ya estamos haciendo filosofía. Y de esa manera todos somos filósofos. Pero no todos somos músicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, todos podemos hacer música. Desde la concepción que nos acabas de dar de la música, como algo etéreo, ¿sí? Algo que no es físico, sino que es producto de la acción sobre algo que sirve de instrumento. Pues desde que tamborileo con los dedos sobre la mesa, estoy haciendo música. Lo que pasa es que a lo mejor no sé de ritmos, a lo mejor no sé de tiempos, a lo mejor no sé de orquestación, pero por ese lado también todos podríamos ser músicos. Todos generamos con un silbido, ¿sí? Ok, estamos generando un sonido, estamos produciendo algo, y si a ese sonido le hacemos variaciones, ya tenemos una línea, exactamente, una línea melódica. Entonces, pero no todos la desarrollamos, ¿sí? Tú decides desarrollar desde chico este campo de la música, junto con el de la filosofía. Lo dijiste bien hace ratito, tú tienes dos amores, ¿ok? ¿Cómo se da ese romance con la música? Después de haber aprendido a tocar la guitarra, ¿sí? Porque, vamos, es a lo que más tiempo te has dedicado y en lo que más has desarrollado. Bueno, déjame retomar algo que dijiste que me parece muy importante, de que todos podemos ser músicos. Cuando daba las clases, bueno, cuando di los apoyos aquí en la Facultad de Filosofía con el maestro, por ejemplo, con Salvador Gallardo, di alguna, dentro de la clase, mostré algunas cosas que parecen inverosímiles, ¿no? Como yo les preguntaba a los alumnos, o bueno, a los compañeros, porque son mis compañeros, en realidad yo todavía no había terminado la carrera, yo les preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo creen que tiene la música con nosotros, no? Y todos se remitían a lo que, pues, en los que sabían un poco de la historia de la música, a lo que los babilonios, o los griegos, o los egipcios, porque se veían los instrumentos, de los mayas y eso. La primer flauta que tenemos, que hemos encontrado, tiene alrededor de 70,000 años. Y sabemos que era de carrizo. Y sabemos que era de carrizo porque se petrificó en la ladera de un río. Entonces, hace 70,000 años ya hacíamos música, ¿no? Hay una flauta, hace 70,000 años, en términos, digámoslo así, evolutivos, el Homo sapiens todavía no salía de África. Eran los neandertales los que hacen la música. Se calcula que fue hace unos 40,000 años, fechas van, fechas vienen, pero digo, es algo imposible de saber a ciencia cierta, pero bueno, más o menos. Entonces, hace 70,000 años los neandertales pintaban, ¿no? Las murales, que muchos de los más antiguos son de ellos, ¿no? Con ellos compartimos muchas cosas, la creación de herramientas y demás. Del Homo sapiens sale, hay una flauta que ya se le atribuye al Homo sapiens que tiene alrededor de 40,000, 35,000. Incluso hay un video en YouTube, te lo comparto, en donde es el pedazo de un fémur con los orificios como flauta de 35,000 años. Y hacen una reproducción, porque está casi intacto, solamente le faltan un par de pedacitos. Entonces hacen una reproducción con un hueco, ¿vale? Y tocan una melodía, tocan el adagio de Tommaso Albinoni con ese pedazo, con esa reproducción de ese hueco. Entonces, lo que estamos viendo, o lo que se ve, es que los intervalos musicales de los hombres de ese tiempo eran ya muy, o sea, entendían la música como ya la entendemos nosotros ahora.
las líneas musicales que hacían, y obviamente ellos no tocaban Albinoni, pero tocaban, lo que me refiero es que la distancia entre un orificio y otro te da un tono específico. Y ellos ya habían como desarrollado esa habilidad para ir intercalando ciertas distancias para poder tener cierta tonalidad. Te hablo de hace 35.000 años. ¿Qué más había en ese tiempo? Si hace 70.000 años ya había flautas, probablemente había tambor. Caminar es un ritmo. Es un ritmo para ir caminando. Puedes ir caminando y golpeando y ya tienes un ritmo. Así, ¿no? Y lo duplicas, ya tienes otro ritmo y así vas generando, ¿no? Aparte de la voz, la línea melódica, la danza, rituales, todo ese tipo de cuestiones que hacen comunión, que hacen comunidad. Lo que hace rato te comentaba. La filosofía pues se cierra porque tienes que estar en el lado en soledad, solitario, para poder desarrollar algo, en términos críticos, pensamiento, lo que quieras. Pero la música se abre, genera ritual, genera comunión, ¿no? Y pensando en esas comunidades tan antiguas, tan alejadas de lo que hoy conocemos como el mundo moderno, bueno, pues obviamente podemos entender la importancia de la pintura, ¿no? La pintura rupestre, el lenguaje que había ahí, donde todavía no podíamos articular esto que estás escuchando decir con todas estas palabras, necesitábamos otros elementos, algo simbólico, porque las pinturas, la música, ¿no? Esos fueron nuestros primeros lenguajes, ¿no? Que nos hablaban del mundo. Entonces, ahorita que dijiste esta parte de todos somos músicos, todos somos filósofos, sí, desde el principio todos somos músicos y todos somos filósofos. El que hace la pregunta, el que lleva el ritmo, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí mis dos amores, ¿no? Por eso se convirtieron en mis dos amores. Ya cuando los piensas de esa manera, la importancia que tienen en el mundo, por eso se convirtieron en mis dos grandes amores, ¿no? La filosofía y la música. La filosofía surge con el hombre porque no podía surgir de otra manera. Había que preguntarse y había que responderse, ¿ok? Y pues el ser humano, ¿ok? Y empieza a crear la filosofía desde el momento en que empieza a pensar, en el momento en que empieza a hablar. Pero la música es una creación anterior a la existencia del hombre. Desde la creación del universo se crea junto con la música, ¿ok? Porque aunque quizá en frecuencias no audibles, ¿sí? Pero finalmente se crean una serie de frecuencias y eso es la música, ¿sí? Una combinación de frecuencias, afortunadamente para todos, muy gratamente audibles en muchos casos y en otros no tanto. En otros no tanto. No estoy hablando de tipos de música en especial. Ok, pero bueno. Dentro de la música, comentabas que fuiste parte de algunos grupos. Invitado, formados por ti, más o menos cuántos grupos que tocaban. Bueno, durante mi juventud toqué en varios grupos que eran específicamente de cover, ¿no? Paralelamente yo hacía música que luego no se integraba a los grupos de covers porque en realidad lo que buscábamos o lo que se pretendía era pues, también vivir de eso, ¿no? Y la música original, yo le estaba hablando de los años 80, finales de los 80 y la década de los 90, en donde había muy poca apertura para el rock en México, o sea, no había muchos lugares donde tocar. Apenas comenzaba a principios de los 90 con los conciertos masivos, pero en cuanto a conciertos así, bueno, lugares donde pudieran haber grupos, pues después de las represiones de los 60, 70, y eso se habían cerrado, ¿no? Y después del concierto que se dio también con los Caifanes en la Gustavo Madero, que hubo una bronca ahí enorme en la delegación, y eso se volvieron a cerrar y se perdieron conciertos en la Ciudad de México. Entonces era muy complicado moverse con material original, pero sí componía yo, tengo piezas desde aquellos años. Mucho de la música que he compuesto no la he grabado, que ahorita justamente lo que espero hacer después de la pandemia, ya digamos a esta edad a la que ya tengo y con los elementos que poseo, digamos, lo que quiero hacer es grabarla y sacarla. No me interesa ya tanto como salir a tocar, sino simplemente grabarla y mostrarla, ¿no? Hacer todo eso, el recorrido que tengo de música y de composiciones y demás, quiero sacar y dejarlos ahí, ¿no? Grupos, bueno, yo creo que de los más interesantes, uno de ellos fue La Pura Realidad. Hubo un grupo en los años 90 que se llamaba Delirium.
Primero eran Delirium Tremens, luego fueron Delirium. Y conocí a Manuel Omán, que era el bajista de esa banda. Y por ahí nos invitaron a tocar en algún grupo. La verdad es que no me acuerdo este grupo al que nos invitaron porque pues estuvimos de paso. Yo no lo conocía a Manuel, lo conocí en ese grupo y él me invitó quería formar otra vez o reformar a Delirium. No se logró Delirium, pero formamos otro grupo que se llamaba La Pura Realidad. Por ahí en YouTube hay algunos temas de nosotros. Era música fusión, música de... Funcionaba la música mexicana como los guapangos, y eso teníamos jarana, guitarra acústica, guitarra eléctrica, había saxofón y violín, bajo batería, y yo me dedicaba a la guitarra eléctrica nada más. Pero tantos músicos era complicado, y esos géneros pues, más complicados, porque no hay dónde tocarlos, ¿no? Era muy difícil movernos en ese ámbito. Después estuve con otra banda bastante interesante que se llamó, en un principio éramos IN, como tinta en inglés, pero como había otra banda que se llamaba IN, en ese momento pues más bien le cambiamos por Sony Technicolor y luego mutó a Sin Anestesia. Y a Sin Anestesia se encuentran ahí en YouTube varios temitas por ahí, algunos videitos. Y últimamente estoy tocando con una banda que se llama Cananea, que es blues. El blues me llevó a tocar la guitarra, es una de las pasiones que yo tengo. A los 7 años, esto no lo platiqué, pero a los 7 años cuando yo tenía 7 años murió Elvis Presley. Entonces eso fue en el 77. Pasaron un programa de él en la televisión, un especial. Yo lo estaba viendo ahí con uno de mis tíos. Y pasan las influencias que tenía Elvis, ¿no? La música negra y la música country. Pero cuando vi a los músicos negros, o sea, a los 7 años me quedé impresionado de cómo cantaban. Yo no me acordaba de los nombres, pero me acordaba de sus rostros. 2 de los que pude recordar después, ya más adelante cuando los vi en algún video, eran Muddy Waters y Howlin' Wolf. Entonces la voz impresionante de uno así, y Muddy Waters, el feeling con el que cantaba y demás. Era un niño de 7 años y me quedé impresionado. También algo importante que quiero mencionar, más o menos de esa época, es que en la televisión pasaron un programa que hasta hace poco se me ocurrió volverlo a buscar en YouTube. Yo me acuerdo que vi un programa sobre Sócrates, sobre la vida de Sócrates, sobre el juicio de Sócrates, ¿no? Y luego lo que es el Fedón, que es la parte donde está Sócrates en la cárcel y cuando habla del alma y va a morir y todo esto, y le dan la cicuta. Eso me pareció muy impresionante. No me acuerdo si fue 7 años, 8 años, por ahí más o menos por la misma época. Y me quedé con esa imagen, ¿no? Curioso porque ya grande... Perdón, ¿y encontraste el programa ahora que lo buscaste? Lo podemos encontrar en YouTube, lo van a encontrar. No sé si lo buscan. Es un programa español, es una serie como serie española, algo así, que fue grabada por ahí del 72 o 73 más o menos. Entonces, Descartes siempre decía, ¿no? Bueno, Descartes decía que puede engañar todo, ¿no? Puede engañar la mente. Tenemos que dudar de todo. Yo dudé que hubiera visto eso, que a lo mejor lo vi más grande o alguna cosa así, ¿no? Por ahí en algún momento de mi vida ya más grande, pero no. Cuando busqué el programa en YouTube, ahí están los capítulos de esos que vi en la televisión, sobre la vida de Sócrates, o cuando toma las cicutas, o cuando invitan a escapar, etc. Pues no fue un alucín, digámoslo así, ¿no? Y bueno, esas fueron 12. Ese fue dos elementos que me marcaron también ya desde antes, ¿no? Desde antes ya estaba así como la chispita, ¿no? De la música y de la filosofía, ahí fueron pensando. Ahorita me mandaste más atrás. Qué bueno que lo logré, y a lo mejor ahorita te provoco un poquito más con algunas otras cosas antes de irnos a una pausa, si te parece, porque retomo dos elementos. Uno, la parte del rock, lo que costó trabajo abrir, la experiencia de Avándaro, que estamos cumpliendo 50 años de ese entre concierto y bacanal y demás, ¿verdad? Porque ha pasado en la historia por muchas interpretaciones, todas ellas justificadas además, sí, porque sucedió de todo. Ese concierto de Caifanes, sí, que marcó también la aparición del Tri, por ejemplo, ok, y por ese lado costó un poquito de trabajo, pero no
tu línea no era el rock. O sea, finalmente después empezaste a desarrollar algunas otras cosas. Sí, el blues fue lo que me impactó así como tal, ¿no? Y de hecho, cuando empecé a tocar la guitarra, pues aprendí a rock and roll porque era lo más cercano al blues y porque no había discos de blues. Te hablo de los 80, te hablo, no sé, del 82, pues no iba a conseguir un disco de blues ni de 12 años, 13 años. No fue hasta que salieron unos discos de la compañía Fearless, que ahora ya no existen, por ahí del 87, yo creo, 88. Todavía conservo esos LPs, conservo todos mis LPs. Conservo esos LPs que compré en ese momento, ya eran de Muddy Waters, de Howlin' Wolf. Cuando los compré y los escuché, dije, wow, esto es lo que yo vi, lo que escuché, y vi las fotos, obviamente, estos son. Y fue el blues lo que me empezó a... Pero es curioso porque también como paralelo, uno de mis tíos pintor y siempre ponía música clásica. Entonces la música clásica me arropó desde que nací, ¿no? Prácticamente a mi mamá le gustaban los Beatles y le gustaba mucho bailar la música disco y todo eso. Y a mi tío le encantaba la música clásica. Hasta la fecha creo que es lo único que escucha casi, ¿no? Y bueno, algo de rock, algunas cosas, el blues de gusto también, jazz también. Pero la música clásica es como... Yo estuve siempre arropado por esa música. Entonces yo de niño corría por la casa de mi abuela y siempre teníamos esa música. Yo viví toda la vida en casa de mi abuela, toda mi juventud. Y siempre, no sé, ¿qué te antoja? Bueno, a él, sus favoritos, Mozart, Bach, Vivaldi, Beethoven, las sinfonías de Beethoven, desde el principio hasta el final las conozco, porque ahí crecí con ellas, ahí sí no fue en algo que yo decidiera, así, y me fue gustando muchísimo. Ya cuando más grande, paralelo al blues, empecé a escuchar otro tipo de música, empecé a buscar y a buscar más, y ya me fui encontrando con gente como Wagner, como Schoenberg, como Alban Berg, como Anton Weber, como Stravinsky, luego John Cage, luego Penderecki, y luego toda esta bola, Stockhausen, no sé, Pierre Boulez, toda esa gama de posibilidades sonoras. En realidad ya la música para mí no se convirtió en un género o alguna cosa que quisiera hacer en específico. Cuando a mí me preguntan, ¿qué estás haciendo con tu música? ¿Va a sonar a rock, va a sonar a esto, va a sonar? No me importa, no me importa una línea en específico. Porque cuando haces eso, pues obviamente te cierras una inmensa posibilidad de elementos que puedes integrar a tu música, sonidos, etc. Cuando hago música. Suena blues, suena jazz, no importa, hago música. Y hay cosas que son un poco más tendientes a esto, porque en el caso de la banda de Cananea, bueno, la chava que canta es norteamericana y ella creció en Washington, con familia, pues todos escuchando blues desde niños, entonces, bueno, desde que nacieron. Entonces, ella quería hacer blues, ¿no? Y en realidad hacemos una mezcla de folk blues, tocamos algunos covers estándar, algo de Robert Johnson queríamos hacer, algo de Tony Wright, pero pues sí tiende mucho a hacer folk blues, ¿no? Pero eso es algo muy específico con esa intención de hacerlo, ¿no? Que también está bien. Vamos a una pausa, ahora sí. De regreso, viene tu etapa de compositor mientras tocabas en los grupos, pero ahora ya no nada más eres compositor, ya eres arreglista, ya eres productor, ¿sí? Entonces, nos platicas un poquito de esto y nos platicas de otra actividad que te tiene aquí en Barrio Vivo todo el día, ¿sí? Atrás de una barra. ¿Nos explicas cómo llegaste a eso? ¿Dónde estuvo la combinación de la música con la filosofía para terminar de barista? ¿Ok? Aquí en Barrio Vivo. ¿Te parece bien? Bien. Vámonos a una pausa, nada más que antes de ella. Y es cierto lo que dijo hace ratito Mauricio, nos compartió. La soledad es muy buena para hacer filosofía, acompañado de un autor, porque nos va a servir para pensar, reflexionar, estar solos y demás. Nada más no tomen los pliegues del alma de Descartes porque pueden pensar locuras. Regresamos. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales.
Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Pues ya estamos de regreso en otra área de Barrio Vivo. Casi tu segundo hogar, ¿verdad? Porque este espacio estás desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Todos los días. Bien.
platícanos un poquito antes de pasar esta parte de lo que haces aquí en Barrio Vivo. Vas a la música, te encaminas, para hacer un pequeño resumen, empiezas a tocar con algunos grupos y empiezas, bueno, en algún momento te perfeccionas con algunos estudios en la música, empiezas a componer. ¿Cuándo llega esta parte ya de meterte con arreglos y meterte con la producción? A ver, platícanos un poquito de esto. Bueno, lo de la composición en realidad, pues, prácticamente desde que empecé ya a tocar formalmente con grupos, lo que me llamaba era hacer música, porque, bueno, tocar covers y esas cuestiones me gusta mucho, sí, pero siempre estaba esa inquietud, ¿no? Esa parte creativa, lúdica, ¿no? De jugar con los sonidos y las notas y las escalas, y eso que vas estudiando y eso que vas aprendiendo, pues tratar de transformarlo en algo, ¿no? Y de crear tu propio lenguaje, ¿no? Casi todo lo que tengo compuesto está escrito en secciones como en partituras, algunas cosas grabadas en pequeños audios que tengo, pero la mayor parte son como bosquejos en partituras, y de esa manera es como lo he conservado, ¿no? Y en la parte de los arreglos los empecé a hacer con los propios grupos con los que empezaba a trabajar, ¿no? Ahí me comencé a meter en la parte de la producción bueno, aparte de la composición, los arreglos, ¿no? Producción, porque producción es una cosa, composición es otra, arreglos es otra, ¿no? Entonces, son tres áreas diferentes que se complementan, obviamente, pero en los mismos grupos comencé a hacer ese tipo de cuestiones, de arreglos. Después empecé a trabajar en algunos estudios que ahorita ya no existen, pero llegó un punto en el que me encontré cuando empecé a tocar con la banda Inc., y luego pasamos a Sueño en Technicolor. El baterista, un extraordinario baterista, Milton Monroy, nos presentó a quien ahora es un queridísimo amigo mío, así entrañable amigo, que se llama Jesús Bustamante, y él tiene un estudio de grabación que en ese tiempo todavía era un estudio bastante, pues digamos, pequeño, ¿no? Está aquí cerca también a unas cuantas cuadras, el estudio se llama Massive Sound, y ahí grabé algunas cosas, las primeras grabaciones que hice con Inc., luego con Sueño en Technicolor, ahí grabamos. Jesús Bustamante se convirtió en nuestro ingeniero de audio, luego hicimos música juntos, ¿no? Hicimos arreglos juntos para los grupos y para algunos otros proyectos que luego llegan al estudio. Y posteriormente, bueno, tomamos otro camino nosotros con Sin Anestesia, vamos a trabajar en otros estudios, porque bueno, vas moviéndote en el mundo de la música, y al paso de los años, hará yo creo unos 6, 7 años, yo volví en algún momento con Jesús, en un momento de crisis en el cual me quedé sin un lugar donde vivir, me pidieron donde yo estaba rentando, y regresé a casa de mi abuela 2 meses, en lo que logré conseguir. Chucho me invitó a trabajar con él, a participar con él y a vivir con él. Él tenía ahí una bodega que utilizaba, un cuarto que era como una bodega, lo arreglamos, y vives aquí y trabajas en el estudio. Entonces tengo ahí viviendo y trabajando en el estudio en Massive Sound alrededor de unos 7 años ya. El estudio está por cumplir casi 20 años. Es un estudio que ya tiene su nombre, que tiene su historia, N cantidad de grupos y de músicos, solistas, etcétera, han pasado por ahí, ¿no? Y de todos los niveles, ¿no? Desde quien va comenzando hasta ya niveles así estratosféricos en términos técnicos y de medio, ¿no? Donde se mueve, ¿no? Etcétera. Exacto. Entonces, ahí es donde me he dedicado a hacer mucho de la música, ¿no? Y te digo, esta parte de la composición ha estado conmigo, y por eso es que ya la quiero sacar, ¿no? Tengo así ponches así enormes de cosas que he escrito y ya quiero que salgan. De hecho, ya los he estado clasificando, porque al paso de los años, pues obviamente, cuando comencé a componer algunas cosas hace, no sé, 20 años, por ejemplo, es completamente distinto a lo que compuse ayer, ¿no? El medio, el contexto, todo. Tratar de recrear algo que compuse hace 20 años, pues obviamente ya no es factible, pero eso que está ahí como tema, lo he reconfigurado
para poder, digámoslo así, reactualizarlo. La música, el arte, etcétera, se resignifica. Entonces, para mí eso ya se ha resignificado para mí. Y lo he trabajado de otra manera. Ya no, obviamente ya no va a quedar como en un principio lo pensé, pero bueno, ya queda de otra forma, ¿no? Y conservando esa semilla, ¿no? Que en aquel momento planteé. Y bueno, esa es la parte como de la música. Para mí es un juego, ¿no? Me encanta, es lúdico. Quiero comentarles a todas las personas que nos ven que en los regresos de las pausas lo que hemos escuchado son composiciones de Mauricio, ¿sí? Entonces, lo que les hemos compartido son cosas escritas por él y espero que las hayan disfrutado, ¿sí? Y lo busquen y lo sigan. ¿Qué te trajo a Barrio Vivo? ¿Qué te trajo a esta barra de café? Okay, ¿cómo llegas aquí? Okay. Yo tuve una cafetería en la Condesa hace alrededor de unos 15 años, yo creo. En aquel tiempo todavía estaba casado, estuve casado algunos años, y en ese tiempo todavía estaba casado. Pusimos una cafetería, se llamaba Yaba Yonki Café, por cuestiones pues, la verdad, cuestiones políticas de la misma delegación. Duramos como 4 años, pero al final terminamos cerrando el lugar, ¿no? Pero siempre he estado muy cercano a todas estas cuestiones del café. Me encanta el café, o sea, soy un fanático así del café, de su sabor y demás. Siempre andaba con búsqueda de diferentes tipos de café para probar y demás. Y ahora con la crisis que se generó a partir de la pandemia, yo como músico, pues se cerraron todos los espacios y ya sea de producción, ya sea de grabación, ya sea de participación, de todo se cerró. Y al paso de los meses, y ahorita más de un año, pues obviamente la crisis empezó a apretar, ¿no? Y yo además tenía la intención de volver a trabajar en una cafetería. Me gusta mucho el ambiente de la cafetería, el aroma del café, y de hecho tengo pensado en algún punto pues, poner una cafetería. Esta cafetería está cerca del estudio de grabación. Entonces yo pasaba por aquí cuando recién abrieron y había un cartel en la entrada que decía, se invitaba a todas las instituciones artísticas a presentarse aquí, ¿no? Traer su propuesta. Y yo en ese momento estaba trabajando con Cananea. Traje mi propuesta y conocí a los dueños. Uno de ellos es Vicente Martínez, el otro es Román Martínez y una de las dueñas, Diana Escobar. Queridos amigos los tres, Montserrat también participa dentro de parte de los dueños del lugar y nos hicimos grandes amigos. Tenemos mucho en común, comenzando por las edades, no somos como más o menos de la misma edad, entonces pues todo esto genera una conexión con puntos específicos a lo largo de 50 años que llevamos de vida, ¿no? Cada uno. Entonces, el amor por la música ellos también lo tienen. No son músicos, aunque sí han tocado, ¿no? No son músicos dedicados a esto, pues, pero sí han tocado. Román toca la guitarra, Vicente toca la guitarra, Román toca un poco las percusiones, Diana cantaba en un grupo también versátil. Entonces la música fue como eso que nos unió y nos empezamos a hacer amigos, nos hicimos amigos, les pedí una presentación. Barrio Vivo abrió en noviembre, yo me presento, los vengo a ver en diciembre, me presento en enero, nos presentamos en enero aquí con Cananea y todo ese año previo a la pandemia, pues fuimos generando una amistad muy fuerte. Entra la pandemia y en algún momento, ya ahorita que va como salida todo este asunto, estaba el barista antes, que también se llama Mauricio, es un también querido amigo mío, pues encontró otro trabajo y yo le dije a Román, pues dame chance, ¿no? Yo le entro, yo estuve trabajando, ya le platiqué de mi cafetería y esto. Me dijo, va, pues fue Mauricio y entré yo. Y curiosamente a la semana el chavo que cubría el turno de la tarde también se fue. Tuvo otra opción en su chamba. Y otra opción de chamba. Y yo le dije, pues yo cubro los dos. ¿No? Yo me quiero quedar aquí, me gusta el lugar, me gusta el ambiente. También por una cuestión económica, ¿no? De poder como recuperarme pues de este año y medio prácticamente de no tener ingresos como músico, ¿no? Daba clases en línea, sigo dando clases en línea.
Pero también para los alumnos pues, fue difícil, para los papás de los alumnos pues, fue difícil, ¿no? Entonces, pues todo esto no permitió que fluyera el asunto de las clases y demás. Iban y venían los alumnos, entonces llegó un punto en que empecé a buscar otras cosas. Y lo primero era la cafetería, bueno, estar en alguna cafetería. Y afortunadamente aquí con ellos, que son queridos amigos míos, lo logré, ¿no? Logré entrar aquí, me aceptaron y bueno, ya aquí estamos. Eso me llevó acá. Esa oportunidad porque se haya ido este amigo que no se fue para mejorar él también y yo pude estar en ese momento, ¿no? Volvemos a la misma parte, que nada es casual, todo es causal, sí, y eso es muy importante. Decía Víctor Frank que el pasado es lo que explica lo que hemos sido y explica hasta dónde hemos llegado. Y esto ya lo platicamos contigo. Frank mencionaba que el hoy es lo que somos y el hoy aquí está, ¿sí? En Barrio Vivo, en el estudio de grabación, ¿sí? Con las composiciones, con los arreglos, con ¿cómo se llama? La producción. Y también él decía que el futuro no es una cuestión de destino, sino es una cuestión de elección personal, ¿sí? En este sentido, ¿qué viene para Mauricio? En este sentido, grabar la música que tengo, ¿no? Seguir trabajando aquí porque me gusta mucho, grabar la música, hacer presentaciones, pero ya no tanto, no tan, ¿cómo te diré? En algún punto nos íbamos al interior de la República, llegamos a trabajar para Cultura, algunos de los con la Pura Realidad, por ejemplo, y nos íbamos a todas partes, ¿no? Pero me interesa más bien grabar, crear, componer, arreglar, trabajar con algunos amigos, algunas amigas cantantes maravillosas que he acompañado aquí en Barrio Vivo. Todo eso es lo que quiero hacer en el ámbito de la música, ¿no? Seguir, principalmente grabar lo que tengo. Por parte de la filosofía, bueno, pues seguir tan pronto se pueda, igual regresar un poco a la facultad, acompañar a algunos profesores, no despegarme, pero yo creo que, bueno, para mí en particular, y ahorita que mencionaste esa parte del destino, bueno, pues el destino lo va construyendo uno con las decisiones que va tomando, ¿no? Yo tomo la decisión de ser músico y hacia dónde voy, pues hacia dónde voy a llevar la música, ¿no? Y dentro del mismo camino, pues se van tomando ciertas decisiones dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿no? Lo que le vaya gustando, etcétera. A mí en realidad lo que me interesa es el camino. No hay una meta así como yo quiero llegar a ese punto en específico. Me interesa que pasen cosas. Obviamente para que pasen cosas uno tiene que generar eso, pero me interesa el camino de la música, el camino de la composición, el camino de la filosofía, el camino del café. He hecho pasé por muchos oficios, como hace rato mencionaba, desde joven fui albañil, pintor, taxista, montacarguista, o sea, he hecho infinidad de cosas. Y uno de los que más me gustaron, los que más me gustó fue Taxista es muy bonito porque conoces toda la ciudad, ¿no? Es muy peligroso y complicado, pero eso me gustó, ¿sabes? Porque incluso aprendí a orientarme con el sol. Hasta así, cuando me llegaban, en una ocasión, te platico una vez, me llevaron camino a Puebla, me metieron en dos ancianos ya grandes, dije, no los puedo dejar, ¿no? Los tengo que llevar. Me metieron como a un camino de terracería y los dejé en su casa. Les digo, ¿cómo regreso? Hacia la carretera no, porque te vas a ir hacia Puebla. Tienes que seguir este camino y donde está el cruce del otro camino, ahí te das vuelta. Bueno, llego y hay 3 caminos. Y no había absolutamente nada alrededor más que montañas. Ahora sí, literal, en la madre, ¿qué voy a hacer aquí? Y entonces, bueno, pues ya vi el sol donde se estaba ocultando porque ya era tarde. Y para allá es el poniente, para allá vivo, para allá me voy. Y agarré ese camino que me iban para allá. Pasé por algún lugar, no sé la verdad es que dónde era. Había como una especie de lago donde de un lado estaba mucho más alto que del otro. Abajo había, del lado derecho, era como 1,5 metros más abajo. Del lado izquierdo estaba al ras de la carretera. Eso me parece un poco extraño que de un lado estuviera más abajo el lago que el otro. Estaba muy grande, había de estos flamingos, ¿no? Los rosas. Lo atravesé y me fui hacia donde estaba el sol. Y cuando menos vi ya estaba en Tláhuac, ¿no?
Llego, me subo a la gasolinera y se me paga el coche porque ya no tenía más gas, ¿no? Entonces, bueno, ese es hasta con eso, ¿no? Aprendí a guiarme con el sol. Y bueno, te digo, lo que me importa es el camino de la música, de la filosofía y el café, disfrutar de la vida un poco, ¿no? Seguir en esto, digo, ya uno puede voltear y decir qué tan feliz ha sido uno, ¿no? Y creo que ha sido bastante buena la vida que he llevado, en ese sentido. Mauricio, pues no sabes cómo te agradezco este tiempo dentro de un día de trabajo, sí, y de veras, muchísimas gracias por todas las atenciones, la amabilidad y por una historia de vida que era importante compartir. Muchas gracias a ti. Sí, gracias por la entrevista. Gracias aquí a mis queridos amigos de Barrio Vivo, ¿no? Vicente, Diana y Román, que nos hicieron el favor también de permitirnos estar aquí. Gracias a ellos, gracias a ti. Y pues hagan lo que les gusta en la vida, ¿no? Tomen las decisiones. Tomar decisiones es importante, ¿no? Tomar decisiones, nada es, creo que es lo más importante. Porque ahorita me acordé un poquito de la tragedia griega, ¿no? En las tragedias griegas, aunque aparentemente puedes hacer algún cambio, no lo haces porque ya está el destino ahí. Pero es una tragedia griega escrita por griegos, pensando en una cultura muy específica. Y eso es el destino, ¿no? Lo más clásico, Edipo iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. No pudo cambiar el destino, pero no es así. En realidad sí podemos hacer cambios tomando las diferentes decisiones, ¿no? Ahí están las posibilidades, uno elige. Y siempre que uno elige, ya tienes 10 posibilidades. Tú eliges una y esa posibilidad que elegiste te abre otras 10. Y ahí eliges otra y se van abriendo. Siempre se van abriendo. Hay que estar ahí. Es el camino lo que importa. Pues bien, muchísimas gracias a todo el equipo de Barrio Vivo. Muchas gracias por todas sus atenciones. No lo olviden, aquí en la calle de Pirineos 89, Portales Sur, entre Bélgica y Balboa. Ok, dense una vuelta, vénganse a tomar un café, vénganse a desayunar, a comer, a cenar, ¿sí? Y de veras, les va a gustar, vale mucho la pena el lugar, las personas de todo el equipo y una cocina de lujo. Nos vemos la próxima semana, donde tendré el gusto de presentarles a una mexicana o a un mexicano en acción. Muchas gracias.